Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver el reto de Aprendo en Casa de Matemáticas para el primer año de secundaria del programa que fue transmitido el día miércoles 1 de julio vía Radio Nacional. El tema correspondiente a la semana 13 es Conociendo y valorando la riqueza natural y cultural de mi país, representando formas geométricas y su significado en diseños artísticos y prácticas artesanales de mi familia y comunidad. Recuerda que si aún no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas para poder seguir subiendo más contenido. Y bien, vamos a ver un poco de qué trata el reto de la sesión del día de hoy y que podemos encontrarlo dentro de nuestro cuaderno de trabajo. Utilizamos el mecano para construir formas geométricas. El mecano es un juego muy conocido que consta de tiras alargadas, generalmente metálicas, aunque pueden elaborarse incluso en papel con una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños. Para unirlas se usa una serie de tuercas y tornillos que permiten alargar la longitud que se desee, así como formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas y por lo tanto figuras geométricas. Y aquí nos están presentando las piezas de este mecano, dentro del grupo A como del grupo B. Y a partir de eso nos están pidiendo lo siguiente. ¿Cuántos tipos de cuadriláteros formarías con las piezas de mecano de cada grupo? Determina los nombres y las características de los cuadriláteros formados. Y número 2, determina el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo. Y ahora sí, vayamos viendo parte a parte. Comprendemos el problema. Número 1. ¿Para qué nos sirve el mecano? La respuesta es, el mecano nos sirve para construir figuras geométricas. Esto ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Usando diferentes piezas metálicas, tuercas y tornillos que permiten alargar la longitud que se desee, así como formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas. Número 2. En el mecano de la página 221, ¿cuánto mide cada una de las piezas? Y si nos vamos a ver a la página 221, vamos a encontrar a las piezas del grupo A y también las piezas del grupo B. Y viendo un poco cuáles son las dimensiones de esas piezas que están ubicadas en la página 221, tenemos que estas dos piezas metálicas de color marrón tienen una dimensión aproximada de 14 centímetros y las dos piezas de color amarillo una dimensión aproximada de 10 centímetros. Siguiendo con la pregunta número 2, en el caso del grupo B, nosotros nos encontramos a una figura metálica de color marrón cuya longitud es de 14 centímetros, otra tira metálica cuya longitud es de 10 centímetros, otras dos tiras metálicas que tienen una longitud igual a 6 centímetros. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué te solicitan las preguntas de la situación significativa? ¿Recuerdas que eran dos preguntas? La primera pregunta me está solicitando saber cuántos tipos de cuadriláteros puedo formar con las piezas de mecano de cada grupo, colocando sus nombres y características. Y la segunda pregunta me está pidiendo determinar el perímetro de cada cuadrilátero construido. Vayamos a ver, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Número 1. Describe los procedimientos que realizarías para construir las figuras geométricas con el mecano de los grupos A y B. Entonces, primero voy a medir cada una de las piezas de cada grupo, del grupo A y del grupo B. Después voy a imaginar qué tipos de cuadriláteros puedo formar. Recuerda que tienes una variedad de cuadriláteros, no solamente está el rectángulo. Tercero, formo los cuadriláteros usando las piezas de cada grupo. Es decir, primero mido todo, luego pienso qué cuadriláteros puedo formar y luego vamos a la acción. Pregunta número 2. ¿Cómo determinarías el perímetro de cada figura que formas?
La respuesta es sumando todos los lados del cuadrilátero que he formado. Vayamos ahora a ver la sección Ejecutamos la estrategia o plan. Y para eso nos dicen, recorta las piezas de mecano del grupo A propuesto en la página 221 y construye todos los tipos de cuadriláteros posibles. Número 1. Dibuja los cuadriláteros que has construido y señala la longitud de cada pieza. Calcula el perímetro de los cuadriláteros e indica sus elementos. Bien, y aquí hemos construido inicialmente un rectángulo con las piezas del grupo A. Hemos utilizado estas dos piezas de color amarillo cuya longitud es de 10 centímetros y las dos piezas de color marrón cuya longitud es de 14 centímetros. Donde esta pieza que es de menor longitud se viene a llamar ancho o altura y esta pieza más larga se viene a llamar base o largo. Y para hallar el perímetro, como habíamos mencionado, tenemos que sumar todos sus lados. Y para eso nosotros vamos a proceder a sumar 10 más 10 más 14 más 14. Y eso nos da un valor igual a 48 centímetros. La siguiente figura que hemos podido construir utilizando las piezas del grupo A es el romboide. En el caso del romboide también vamos a tener que hallar el perímetro y como estamos utilizando las mismas piezas del grupo A, entonces el perímetro nos va a salir exactamente lo mismo, 48 centímetros. Y para calcularlo hemos sumado a estas dos piezas de 14 centímetros de longitud, estas dos piezas paralelas, y también hemos sumado estas otras dos piezas paralelas de 10 centímetros de longitud. Sumando todo, obtenemos que el perímetro es de 48 centímetros. La tercera figura que hemos podido formar es el cuadrilátero cóncavo, utilizando las piezas del grupo A. Y para eso hemos utilizado estas dos piezas largas de 14 centímetros, las cuales se van a intersectar en un punto, y hemos unido también las otras dos piezas de 10 centímetros, las cuales también se van a encontrar en otro punto. Y así vamos a obtener nuestro cuadrilátero cóncavo. El perímetro va a ser la suma de todos sus lados, es decir, 10 más 10 más 14 más otros 14, y eso me da igual a 48. Número 2. ¿Cuántos cuadriláteros has construido y cuáles son sus nombres? Y aquí vamos a tener que poner los cuadriláteros que hemos construido utilizando las piezas de mecano del grupo A. He construido 3 cuadriláteros con las piezas de mecano del grupo A. Está el rectángulo, el romboide y el cuadrilátero cóncavo. Ahora vayamos a ver al número 3. Para eso debemos recortar las piezas de mecano del grupo B propuesto en la página 221 y construye todos los tipos de cuadriláteros posibles. Luego el número 3 nos dice dibuja los cuadriláteros que has construido y señala la longitud de cada pieza, calcula su perímetro e indica sus elementos. Y aquí hemos formado con las piezas del grupo B un trapecio. Y para ello hemos tenido que utilizar esta barrita de 14 centímetros y la barrita de 10 centímetros, a las cuales las hemos puesto de manera paralela y las hemos unido por sus lados adyacentes utilizando las barritas de 6 centímetros, formando así nuestro trapecio. En el caso del perímetro vamos a poder hallarlo sumando cada uno de sus lados, es decir, la base mayor, que son los 14 centímetros, la base menor, que tiene una longitud de 10 centímetros, y los lados, que tienen
las longitudes iguales y que en este caso vienen a ser 6 centímetros. Entonces sumo 14 más 10 más 6 más 6 y eso me da un valor de 36 centímetros. Otra figura que he podido formar utilizando las piezas del grupo B es el trapezoide. Y para eso he ubicado las figuras, las barritas metálicas del grupo B de la siguiente forma. He colocado estas dos barritas adyacentes, las cuales tienen una longitud de 6 centímetros. En la base he colocado la barrita más larga de 14 centímetros y al otro lado he colocado la barrita de 10 centímetros. Para hallar el perímetro tengo que sumar las longitudes de todos sus lados y entonces pongo allí 14 más 10 más 6 más 6 es igual a 36 centímetros. Número 4. ¿Cuántos cuadriláteros has construido y cuáles son sus nombres? Y acá he construido dos cuadriláteros con las piezas de mecano del grupo B. ¿Cuáles son estos cuadriláteros? El trapecio y el trapezoide. Número 5. Escribe las características de cada uno de los cuadriláteros que has construido y he separado a las piezas de mecano del grupo A de color azul y las del grupo B de color rojo. Entonces diré, con las piezas de mecano del grupo A podría formar tres tipos de cuadriláteros. Tengo el rectángulo, que tiene los cuatro ángulos iguales de 90 grados y los lados iguales 2 a 2, es decir, el largo y el ancho, siendo diferentes los lados adyacentes. También tengo el romboide, que tiene sus lados y ángulos iguales 2 a 2. El romboide también es denominado paralelogramo no regular. También tengo el cuadrilátero cóncavo, donde uno de sus ángulos interiores mide más de pi radianes, es decir, 180 grados. Al menos una de sus dos diagonales es exterior. Con las piezas de mecano del grupo B, podría formar dos tipos de cuadriláteros. El trapecio, que es un cuadrilátero convexo con dos de sus lados paralelos y desiguales, y el trapezoide, que es un cuadrilátero en el que no hay ningún lado paralelo a otro. Número 6. Compara dos de los cuadriláteros que has construido y señala las diferencias y semejanzas entre ellos. Y aquí he comparado el rectángulo que he formado utilizando las piezas del grupo A y el trapecio que he formado utilizando las piezas del grupo B. Y ahora vayamos a ver cuáles son sus semejanzas. Las semejanzas es que estas dos figuras tienen cuatro lados. Ambos son cuadriláteros. Dentro de las diferencias está que sus lados tienen diferentes longitudes. ¿Y eso qué nos da? Nos da origen a que el perímetro del rectángulo sea de 48 centímetros y el perímetro del trapecio tenga un valor de 36 centímetros, porque cada uno de sus lados tiene dimensiones diferentes en algunas barritas. Los ángulos internos del rectángulo miden 90 grados, ángulos internos 90, aquí también tenemos 90. Mientras que el trapecio tiene dos ángulos internos menores a 90 y dos ángulos que son mayores a 90 grados. Ahora sí, reflexionamos sobre el desarrollo. Número 1 nos indica que debemos clasificar los tipos de cuadriláteros que has construido considerando las características que has descrito en la pregunta 5 de ejecutamos la estrategia o plan. Entonces, puedo decir que por sus ángulos tenemos a los cuadriláteros convexos, dentro de los cuales tenemos al rectángulo, al romboide, al trapecio y al trapezoide. Y por otro lado tenemos al cuadrilátero cóncavo, ya que este cuadrilátero tiene un ángulo interno que es mayor a 180 grados. Y por sus lados podemos clasificarlos en paralelogramos, dentro de los cuales está el rectángulo y el romboide, también el trapecio, el trapezoide y al final el cuadrilátero cóncavo. Y así hemos desarrollado el cuaderno de trabajo de matemática para el primer año de secundaria.
Recuerda que si tienes problemas de matemáticas muy difíciles, ya sean de primaria y secundaria, ahora nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. No te olvides también de pasar por el Facebook de Matemáticas entre 2, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartir este video, darle like y comentar. Hasta la próxima.